Sí. Bueno, nosotros como dupla psicosocial vamos a desarrollar la etapa de los niños en relación al desarrollo que ellos tienen, el desarrollo corporal. Ese tema vamos a abordar nosotros como dupla. Ya. Voy a dejar a la asistente social, a Jimena, porque ella les va a hablar de la etapa preescolar. Ya, me presento para aquellos apoderados que están en casita y que no nos conocen. Mi nombre es Jimena Alvarado, soy la asistente social, y Sonia Martínez, la psicóloga de acá del colegio. Nosotros vamos a hablar de los cambios corporales integralmente de los niños. Bueno, el Ministerio de Salud divide a los niños de 2 a 4 años y después de 5 años a 10. Entonces yo voy a ver la primera parte, que son los preescolares, ¿ya? Y dentro de los preescolares vamos a enfocarnos en los cambios que tienen los niños de 4 años, que son nuestros niños de pre-kinder y kinder, que también tienen ya 5 años. Ya. Dentro de esos cambios nosotros podemos destacar en forma bien general, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí estamos dando la opción, bueno, para la mamita que está acá presencial le vamos a entregar una hojita donde ella puede anotar sus consultas, ¿ya? Y para aquellos que están en casa igual lo pueden anotar en un papelito y después nos pueden enviar las consultas que se vayan dando según los expositores, ¿ya? Podemos decir que en la edad preescolar hay 5 cambios. 6 cambios, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cambios. De estos 5 cambios estamos hablando de que hay un desarrollo de la motricidad gruesa, ¿ya? Aquí ya tenemos que destacar que son niños de 2 a 4 años y la diferencia es que un niño de 4 años, dentro de esa característica de motricidad gruesa, es que ellos, por ejemplo, pueden saltar en un pie y varias veces, ¿ya? En cambio, cuando tienen 2 añitos, ellos lo hacen solamente con los 2 pies juntitos. Esa es como una característica general que hay, ¿ya? Y dentro del desarrollo motriz fino, podemos decir que ellos ahí ya dibujan el cuerpo humano, pero en sus 3 partes, cabeza, tronco y pies, ¿ya? No es cuando son más chiquititos que hacen una sola masa, aquí ya se nota que hay una diferencia en el cuerpo humano. Y lo otro es que ya empiezan a escribir su nombre. Si se dan cuenta, en pre-kinder le empiezan a reforzar el nombre y son capaces de llevarlo a cabo, ¿ya? Y algunos más desarrolladitos ahí, según los avances que tengan, pueden hacer el apellido, pero lo básico es que en pre-kinder ellos puedan escribir su nombre, ¿ya? Ahora, yo voy a dejar un paréntesis. Todos estos cambios generales que estamos hablando son esos, son cambios generales. Pueden ser que su hijo pueda decir, no, o sea, que no tiene desarrollado tal cosa, porque en forma individual cada quien tiene su proceso y su ritmo, ¿ya? Y nosotros somos muy respetuosos de eso. Ahora, esto es solamente en forma general. Si ustedes ven que no se da en su hijo, no se preocupen, pónganlo en la hojita de observación, de preguntas, y después nos mandan la hojita en una foto, ya sea a través de su profesor Gil. Ya, otro cambio que se desarrolla, mayor énfasis en esta etapa, es el cognitivo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Que ahí ya ellos pueden contar cuentos, ellos ya se pueden vestir más solitos, hay cierta independencia y autonomía, que eso sí se lo va a desarrollar de forma más específica otra expositora más adelante, ¿ya? Pero en forma general ustedes se pueden dar cuenta de que ellos son capaces de contar cuentos, se visten solos, incluyendo si tienen botones, ya pueden manejar el tema de los botoncitos igual, ¿ya? En el desarrollo de la comunicación, ahí ya hay un desarrollo del lenguaje más amplio, ellos pueden usar entre 300 y 1000 palabras, y también pueden recitar canciones, poemas, pueden tener memoria para hacer un relato de un cuento, de contar cuentos sin ninguna dificultad. Ellos tienen esa facilidad a los 4 añitos, ¿ya? Y el otro cambio importante es el cambio socioemocional, porque en esta etapa ellos se vuelven mucho más independientes y autónomos. Entonces, son más sociables.
ellos en esta etapa logran tener el concepto de mi mejor amigo, ¿ya? Entonces hay algunos que dicen que todos son sus mejores amigos, pero en general algunos pueden identificarse con uno en especial y lo pueden señalar como su mejor amigo. Pero esta es una etapa de los 2 a 4 años que ellos logran cierta autonomía y ellos logran cierta independencia, que es como la característica principal que ellos tienen. Ya no son los bebés que uno los apoya, los ayuda en todo, sino que ya son capaces de realizar actividades por sí solos, ¿ya? Eso es de los 2 a 4 años. Voy a dejar a Sonia que va a especificar en forma general los cambios de 5 hacia arriba. Bueno, a los papitos, quienes tienen a cargo del cuidado de los niños, es súper importante de que aquí están separadas las etapas, pero es una edad aproximada, porque no todos los niños presentan los mismos cambios al mismo tiempo, ¿ya? Y por eso nosotros hablamos mucho del respetar los procesos, porque así como ellos tienen su proceso para ir aprendiendo, lo mismo es con los cambios a nivel físico, a nivel psicológico, ¿ya? Entonces es súper importante de que esta separación que hacemos de las etapas es un estimado, ¿ya? Y no necesariamente con todos los niños tiene que suceder así. Lo primero a lo que me voy a referir es al crecimiento y el desarrollo físico desde los 5 a los 10 años. Esta etapa es la etapa escolar. Esta es la etapa de crecimiento más lenta dentro de la infancia. Comienzan a caer los dientes, ¿cierto? Los dientes temporales, y comienza el crecimiento de la dentadura, de la dentadura definitiva, ¿ya? A los 8 años también comentarles que es normal que las niñas les aparezca el botón mamario, ¿ya? Y en los hombres también es normal que a los 8 años se desarrolle el crecimiento testicular. Ahora, es una etapa en la que comienzan a crecer de una manera distinta, ¿ya? Crecen entre 3 y 6 centímetros aproximadamente al año, y también se ve un cambio en el aumento de peso, ¿ya? Y este cambio consiste en 2-3 kilos aproximadamente por año. Eso desde el área física. El desarrollo cognitivo y las destrezas también aquí han cambiado a diferencia de la etapa anterior, ¿ya? Ellos ahora sí han desarrollado mucho mejor todo lo que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿A qué nos referimos con eso? La motricidad fina es, por ejemplo, cuando a los niños preescolares los hacemos trabajar con la aguja, con la lana, ¿cierto? Y el desarrollo motor grueso tiene que ver con la capacidad que ellos tienen de comenzar a saltar con un pie o en 2 pies, ¿cierto? Avanzar en los juegos que se realizan durante la educación preescolar. No solo, entonces, al tener mayor destreza, los niños entonces son capaces de desarrollar otras actividades. Por ejemplo, comienzan a hacer actividad física, comienzan a jugar de una manera distinta, también aprenden a andar en bicicleta, ¿cierto? Porque todas las capacidades de la etapa anterior aún no se desarrollaban, ahora se fortalecen. Entonces ellos tienen más capacidades para aprender y para desarrollarse también. En el ámbito del desarrollo emocional, aquí es importante emocional y social. Aquí ellos tienen muchos más amigos que la etapa anterior. Ya aquí como que se consolida el ámbito social en el caso de ellos. Ya pertenecen a un grupo de compañeros, ¿cierto? O de amigos, realizan actividades en conjunto, ya no hacen solo actividades a nivel individual, sino que comienzan a desarrollarlas de manera más grupal. También es importante mencionar que los niños pasan también de una etapa que uno habla del pensamiento fantasioso
pasa a un pensamiento más real, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, en la etapa preescolar, los niños, cierto, no sé si les ha pasado, pero los niños juegan generalmente con un amigo imaginario, hablan solos, ¿cierto? Y eso es esperable para los primeros años de vida, pero esa no es esperable esta etapa. Capaces de entender las normas, las reglas de a poquito, de manera progresiva, de insertar en el mundo social, reconocen otras figuras de autoridad distintas a los de los padres, como son los profesores, ¿cierto?, los miembros de la comunidad educativa. Capacidades también, entonces, a nivel cognitivo, entonces ellos también son capaces de diferenciar lo bueno y lo malo, son capaces de ser empáticos con las situaciones que le ocurren a los demás niños también. Y es una etapa compleja, también tiene sus ventajas, ¿cierto? Es una etapa, como dije al comienzo, de las más lentas en el ámbito del desarrollo de la infancia, pero es también la preetapa de la adolescencia, ¿cierto? Mucho de lo que comienza a aparecer cerca de los 10 años responde también a situaciones que van a comenzar a desarrollarse en la etapa de la adolescencia. Entre los desafíos para los padres, una de las cosas muy importantes que está acá es el derecho a la educación. Antes no era obligatorio, ¿cierto? Los papás elegían si querían o no enviar a los hijos a clases. De hecho, las generaciones anteriores, como nuestros papás, nuestros abuelos, ¿cierto? Ellos en general, no todos terminaron la enseñanza básica, la enseñanza media, ¿cierto? No era una prioridad en esos años, en las generaciones anteriores. Ahora es distinto, porque ahora hay una ley, ¿cierto?, que establece que el derecho a la educación de un niño es el deber que los papás tienen que cumplir, ¿cierto? No es que hoy en día puedan elegir si quieren o no enviar a los niños. Todo niño que no es enviado al colegio, se les realiza seguimiento y hay programas también que tienen que ver con la retención, o sea, con la permanencia de los niños en el colegio, ¿ya? Cada vez esto también se ha ido dando de manera progresiva y esto ha ido mejorando con los años. Uno hace psicoeducación, que le llama, que una de las tareas de la dupla psicosocial es conversar con los papás acerca de las ventajas, de las obligaciones que tienen ellos y del beneficio que es mantenerlos en el sistema escolar. Entonces, si bien hace muchos años que ya es una obligación enviar a los niños al colegio, todavía presentamos dificultades con algunos papás, con algunos cuidadores, que piensan que esto todavía es una opción, y no es así. Lo mismo este año. Este año, ¿cierto?, fue distinto al año pasado, entonces la flexibilidad también disminuyó en ese sentido. El año pasado, ¿cierto?, por la situación de la pandemia hubo muchos cambios, pero este año la indicación era que había que elegir una modalidad, ¿cierto? Los papás, los cuidadores podían elegir una modalidad que podía ser conectarse a las clases online o volver de manera presencial de acuerdo a los aforos. Entonces, en ese sentido, también hemos tenido que hacer seguimiento de varios casos donde los papás no han tomado ninguna de las dos. Y eso ha sido complejo porque en realidad nosotros tenemos que mostrarle a los papás que este año, esa flexibilidad que existió el año pasado, este año ya no se da, ¿cierto? Y que de a poco tenemos que ir volviendo a la realidad. Algo similar que va a ocurrir para el próximo año. Ahora voy a hablar de otro desafío que es súper importante en relación a la salud mental. Hay muchos niños que presentan algunos indicadores, pero no lo suficientes como para que vayan todos al psicólogo, ¿ya? Ahora, sí hay situaciones como, por ejemplo, cambios en la alimentación, cambios en el sueño,
aislamiento, son algunos de los indicadores que nos muestran que algo está pasando, ¿ya? Entonces, cuando uno va sumando uno que otro indicador, además, por ejemplo, de la baja en el aprendizaje, podemos asociarlo a alguna dificultad a nivel de salud mental, ¿ya? Y en este sentido, ahí está el PASMI, que es a la edad que corresponde la etapa en la que nosotros estamos hablando. Hay un programa en el CESPAM que se llama Chile Crece Contigo, y que me imagino que varios apoderados lo conocen porque es el programa que entrega ayuda, acompañamiento a los papás desde que la mamá queda embarazada, ¿cierto? Hasta los 5 años. Desde ahí cubre el programa Chile Crece Contigo, y también este programa es el que regala cuna cuando nace el bebé, cuando hacen los talleres de estimulación, ¿cierto? Todo el acompañamiento se hace hasta los 5 años. En los últimos años se agregó otro programa que es el PASMI. Entonces, ellos tienen atención, cubren la población de los niños que no estaban siendo cubiertos. Entonces, ahora hay atención hasta los 10, 12 años, y bueno, todo eso es dentro del programa Chile Crece Contigo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno generalmente? Vienen los papás para acá, nos consultan respecto de algunas dudas o dificultades que están teniendo con los niños. Nosotros los enviamos al CESPAM, enviamos una ficha de derivación, ellos solicitan una hora médico y después el médico es el que deriva al psicólogo, ¿ya? Entonces, el sistema público se demora un poco, y este año se ha demorado también porque el año pasado se suspendieron las atenciones, entonces se está regularizando todo lo que no se hizo el año pasado. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco de paciencia porque las horas no son tan cercanas como uno quisiera, ¿ya? Pero este año hemos también coordinado con otras redes y con otros centros, entonces también hay casos que estamos derivando para allá para descongestionar también el CESPAM. Pero en relación a la salud mental, eso es importante que estén al tanto, que hay un programa que cubre la atención psicológica de los niños después de los 5 años. Otros desafíos que tienen nuestros apoderados en este periodo de la prebásica y primer ciclo. Acuérdense que estamos solamente en esas edades. Las otras edades de los niños más grandes lo van a ver los colegas mañana en otra actividad. Entonces, para que usted no diga, ¿y qué pasó con los niños más grandes? No, eso lo van a ver mañana en el taller. Otro de los desafíos es el tema de salud, ¿ya? Y dentro de salud nosotros tenemos que aclarar que en el área de salud solamente en primero básico tenemos la posibilidad de atender a los niños que presenten alguna dificultad oftalmológica, solamente en prebásica. Ahí se hace un ingreso. Ahora, todos aquellos niños que no logran ingresar en primero básico, es muy difícil lograr una derivación al sistema que los atiende, que es JUNAER, ¿ya? Entonces, eso igual lo tienen que tener clarito los papitos que están en kinder, en prekinder, que llegando los niños a primero básico, tienen que tener claro que tienen que entregar los nombres de sus hijos para que la profesora los derive y nosotros podamos lograr esa atención. Y desde ahí empiezan a realizarle seguimiento cada año según la necesidad oftalmológica que tengan desde JUNAER, ¿ya? Y como ya es sabido por ustedes, el plan de vacunación corresponde, igual que en primero básico, le coloquen una vacuna que es según la edad, pero recuerden de que no es la vacuna del COVID. La vacuna del COVID se realiza fuera del establecimiento, pero los consultorios tienen la obligación de venir a colocar las vacunas según la edad, y ahí vienen en primero básico, vienen en cuarto, en quinto y en séptimo, si no me equivoco. Este año tenemos, ya tuvimos en octavo igual hace poquito vacunación, que era de la difteria, del coqueluche. Entonces son vacunas de la edad, ya no son vacunas del COVID. Entonces es súper importante que ustedes manejen esa información, porque hoy día con el tema del COVID hay mucha gente que está reacia a vacunar, y así se suman a que no quieren vacunar a los niños a estas vacunas que son por edad. Entonces son cosas diferentes. Ahora, si tienen dudas, ustedes la pueden acercarse y nosotros le aclaramos qué vacuna es, y ustedes ahí deciden la vacunación, ¿ya?
Siempre cuando hay un rechazo, siempre se envía una cartita de rechazo por si tienen alguna situación de salud especial, ¿ya? Pero eso tiene que ser certificado por un médico. Eso es lo que nosotros necesitamos exponer de los desafíos, los animamos a todo lo que nos plantea el sistema desde prebásica en adelante a mantenernos responsables como apoderados. El desafío es grande porque hoy día el sistema exige que el apoderado tiene que responder a la asistencia, tiene que responder en vacunar a los niños, tiene que responder si el niño tiene un tema de salud mental que lo pueden ser atendidos, ¿ya? Porque igual pasan a ser negligencias de niños que teniendo la necesidad y los papás no le otorgan la posibilidad de atención, ¿ya? Que en ese aspecto animarlos a responder responsablemente. Esa es nuestra intervención. Lo último que quiero señalar es agradecer a todos los papás que están conectados y se han comprometido con este taller y con sus niños. Ahora vamos a dejar a Connie, que es la fonoaudióloga, y ella va a hablar de cómo enseñar al niño a cuidar su cuerpo y respetar el de los demás. A todos los apoderados que están conectados y también a las personas aquí presentes, un saludo para todos. Como comentaban antes, yo soy la fonoaudióloga del equipo de integración escolar, PIE, y en esta ocasión voy a compartirles un poco sobre, como ya decían antes, enseñar a los niños a cuidar su cuerpo y asimismo poder respetar el de los compañeros, el de los amigos, el de los demás en general. Más que nada, empezar diciendo de que es un tema del cual tenemos que hablar con bastante respeto, no solamente con respeto entre adultos, sino con respeto también hacia los menores, considerando también los que son, digamos, sus formas de ver la vida y también de experimentarla desde estos primeros pasos. Primero, entonces, es importante ayudar a los niños a conocer su propio cuerpo, a aceptarse tal como son, y a considerar su organismo, sus funciones y su sexualidad como algo natural. Eso es lo primero que tenemos que ir teniendo en claro como apoderados y también como docentes, y que a través de esto va a ser un proceso natural que vayan surgiendo en ellos dudas, cuestionamientos y preguntas que van a ser muchas veces de manera muy directa y a veces no tanto. Entonces, ¿cuál es la forma en que podemos afrontar estos primeros pasos hacia el descubrimiento de su propio cuerpo y a la experimentación y también a la expresión de sus dudas? Es siendo primero naturales, abiertos y honestos sobre los temas que vamos a confrontar con ellos. Dando importancia a todos sus intereses y mostrando una buena disposición. Es decir, respetando primero el hecho de que ellos cuestionen las cosas y no mostrarnos de una manera que pueda tomarse por parte de ellos como negativa, como vergonzosa o también muchas veces como burlesca. Y también, obviamente, adaptarnos al estilo comunicativo y cognitivo que cada niño puede tener respectivo a su edad cronológica y también a la forma de sus procesos de aprendizaje. Entonces, ya vamos acá teniendo una idea clara, pero ¿qué pasa en los casos en donde el niño no entiende o no se comunica de manera exacta a como lo hacemos nosotros como adultos o como una sociedad, digamos, normativa hacia un normo desarrollo? Entonces, obviamente, la transmisión de este contenido y de esta educación tiene que ser de la manera en que ellos puedan comprenderlo. Si existe algún problema, por ejemplo, de origen sensorial, auditivo, entonces obviamente adaptar este conocimiento hacia un lenguaje de señas, o sea, un lenguaje braille, o también a distintas adaptaciones que pueden tener en relación a apoyos visuales, a apoyos tecnológicos, para que podamos asegurarnos de que la información igualmente sea transmitida hacia ellos, porque más allá de la condición de cada niño, es un derecho también tener información y ser parte de los mismos procesos a los que son, digamos, también expuestos los otros tipos de niños. También en lo que va el cuidado personal,
partimos también por lo que es generar todo lo que son los hábitos de cuidado personal. Los hábitos de cuidado personal van a ser todas aquellas acciones que van a permitirnos tener ciertas medidas de higiene y de salubridad sobre nuestro propio cuerpo y también lo que hacemos con nuestro propio cuerpo. Entonces aquí vienen todas las que son las rutinas, por ejemplo, de higiene dental, de aseo de nuestro cuerpo, las que son también relacionadas hacia cómo pasan todo el proceso de ir al baño, de comer, de vestirse. Y no solamente los que tienen relación con nuestro cuerpo y nuestras acciones internas, sino también todo lo que tiene que ver con las acciones que van a ser beneficiosas para ellos. En esta etapa es importante de que los niños puedan ir definiendo y también puedan ir agrupando sobre aquellas acciones que son positivas y generan reacciones positivas sobre ellos y aquellas acciones que no lo son, aquellas acciones que pueden presentar un riesgo o que pueden ser nocivas directamente o a veces no tan directamente, pero sí a largo plazo, como son los hábitos de alimentación, de tener, digamos, saber qué alimentos son buenos, en qué cantidad se deben comer, en qué situaciones se deben comer, la importancia también de la integración de la actividad física, del juego, de la socialización, del movimiento, y también el poder ir instaurando horarios que sean eficientes en lo que no solamente son los niños, sino también lo que va a acompañar durante su vida adulta y su crecimiento. O sea, de que hayan horarios sanos de sueño, de descanso, de aprendizaje, de dispersión. Muchas veces también no hacemos muy parte a los niños de esto, y generamos lo que son, digamos, condiciones un poco más arbitrarias. O sea, que los papás definen, digamos, todo lo que es lo que ellos comen, los papás son los que les cortan las uñas, los que les limpian la carita, y eso muchas veces sigue hasta edades, digamos, más grandes. Cuando los niños desde muy, muy pequeños pueden ir siendo partícipes activos de estas cosas, o sea, uno mismo a través del lenguaje, del modelamiento, del juego, podemos irles enseñando estas cosas, pero aparte que los niños vayan desarrollando un cierto poder de elección, que ellos vayan haciendo sus propias elecciones, vayan ellos solitos dándose cuenta cuando la ropa está sucia, dejar la ropa sucia en un lugar en específico, que ellos sepan que como postre lo ideal es una fruta, o que vayan teniendo límites sobre la cantidad que van consumiendo, ir haciendo, digamos, esas elecciones de a poquito a medida que se van desarrollando. Obviamente, a través de esto, para los niños es muy difícil tener nociones tan abstractas y las incorporando de manera autónoma. No podemos pedirle que los niños pequeños, y a veces no tan pequeños, cuando no se generan estas rutinas, se le haga fácil empezar de un momento a otro a saber delimitar sus tiempos, a saber cuáles son las actividades de forma detallada o de qué forma tienen que hacer las cosas. Porque muchas veces uno le puede decir al niño que se lave la cara, que se lave las manos, pero no nos damos cuenta que no entregamos pautas concretas y pautas exactas de la manera en que nosotros queremos o en la manera eficiente de realizar esas actividades. Entonces, cosas que pueden ayudarnos, esto ayuda mucho a los niños que tienen diferentes dificultades de integrar la comunicación y de integrar ciertas ideas igual que nosotras, pero es en general una ayuda para cualquier tipo de niño. Lo que son las ayudas visuales a través de imágenes, a través de nociones claras, lo que son las listas, por ejemplo, que ellos mismos vayan etiquetando qué actividades hicieron, qué actividades no, que vaya poniendo un orden sobre las cosas que deben hacer. También las imágenes que son, digamos, más detalladas, o sea, que le muestra paso a paso, por ejemplo, cómo tiene que lavarse las manos, cómo tiene que limpiarse los oídos, podría ser cómo tiene que ponerse o cómo tiene que guardar la ropa. Todo eso lo podemos ir apoyando a través de ayudas visuales, a veces de ayudas concretas como juguetes, a través de llaveros o a través de horarios que sean adaptados también para lo que ellos, para su nivel de comprensión
Y obviamente si el niño puede leer a través de letras, si el niño tiene problemas visuales, a través de otros apoyos relacionados con eso, pero siempre ojalá tenerlo como parte de nuestra cotidianidad. O sea, es ideal que los niños en la casa puedan ser partícipes, por ejemplo, de ir marcando las mismas cosas que ellos hacen, ordenando ellos mismos su horario, ordenando ellos mismos sus cosas, siempre en pro de generar una autonomía que va a ser para generar rutinas sanas durante también la adolescencia y su adultez. Entonces, como les decía previamente, ¿qué materiales podemos usar para apoyar este proceso? Para apoyar este proceso, como les decía antes, pueden apoyarse algo muy importante para los niños de forma visual. Para ellos obviamente va a ser difícil ir integrando las indicaciones verbales, a veces también un poco complejas que le podemos dar como adultos, incluso como docentes, pero las ayudas visuales facilitan este proceso un montón, en cada niño, incluso en adultos también. A través de imágenes, fotos, dibujos, nunca es necesario tampoco tener un material en específico, un material comprado, un material caro, a través de nuestros propios dibujos, a través de dibujos que saquemos por internet, a través de dibujos de revistas, podemos presentarles, digamos, todo este apoyo. Obviamente también es importante para los niños, especialmente cuando existen otros tipos de dificultades en material concreto. Por ejemplo, que ellos mismos vean una boquita a través a veces de juguetes, de materiales didácticos, que ellos puedan tocar, que puedan visualizar, que puedan abrir, que puedan cerrar y que además les pueda ayudar a tener unas nociones del funcionamiento de ciertas cosas. Esto también es muy, muy importante para que los niños, a veces a través de juegos del doctor, juegos de dentista, puedan ir integrando lo que son los elementos básicos que van a estar en contacto con ellos también, que van a estar en contacto con ellos cuando vayan justamente a recibir este tipo de servicios. Apoyarse también en los sentidos y en las sensaciones, a través de la interacción con distintos elementos como el agua, el viento, y hacer uso también de los medios tecnológicos. Hoy en día hay muchos tipos de apoyos relacionados con esto, como son los videos de las distintas plataformas, los juegos online, las apps. Todos estos son, digamos, instrumentos de muy fácil acceso, muchas veces gratuitos o de muy bajo costo, que pueden ayudar al niño a ir reconociendo las partes de su cuerpo, elementos de higiene personal, pueden ayudar a integrar un tipo de horario, rutina. Muchas veces los papás tienen dificultades para integrar esto en la vida de los niños, que los niños tengan cierta autonomía en realizar acciones, pero estas mismas apps o programas que uno puede descargar en la tablet o en el celular pueden ir ayudando a los niños a tener ese seguimiento y a sentirse más motivados a realizar estas acciones. Entonces, dentro de esto también es muy, muy importante que los niños vayan desarrollando un vocabulario. Por una parte, para que sean capaces de entender el mundo que los rodea y también para que sean capaces de expresar sus necesidades, expresar sus dudas, expresar también cualquier tipo de acción por la que puedan estar pasando, cualquier tipo de situación en la que puedan verse envueltos. Entonces, para nosotros como apoderados o personas que vamos transmitiendo conocimiento en los niños, es muy, muy importante el uso adecuado de palabras y conceptos integrándolos de manera oportuna y clara. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si los niños están pasando por la etapa de ir reconociendo las partes del cuerpo, no cometer el error a veces de hablarles de forma simplificada o de solamente exponerles lo que nosotros consideramos las partes más generales, más importantes del cuerpo, sino presentarles correctamente el vocabulario de las partes generales, de las partes íntimas también, de los distintos tipos de elementos que se usan. Los niños tienen en general una gran capacidad para absorber ese tipo de conocimiento, entonces no es necesario que nos limitemos y pensemos que hay ciertas cosas más difíciles o no, sino que el mismo niño va a ir seleccionando aquello que sí es difícil o complejo para él o no. O sea, y en general debemos exponerlo lo máximo posible
a cualquier tipo de vocabulario, especialmente si tiene que ver con el cuerpo y especialmente si tiene que ver con elementos que tienen contacto con él, como pueden ser, como les decía antes, los elementos médicos relacionados al tipo de servicio que muchas veces reciben de forma también muy constante los niños cuando son menores, o también con los elementos de uso personal e higiénico. Utilizar referentes, ejemplos y apoyos realistas. También muchas veces se generaliza y se infantiliza demasiado lo que son las representaciones del cuerpo, de las partes del cuerpo, de todos estos elementos, y eso genera que cuando los niños se vean enfrentados a ciertas situaciones, no reconozcan esos elementos como algo real, o sea, no hacen la conexión entre el dibujo, entre lo que le dijiste, entre lo que le contaste y lo que es realmente el elemento, la situación real en sí. Entonces siempre intentar buscar dibujos o imágenes que sean o fotos o representaciones bastante fidedignas. Y explicar específicamente lo que se quiere o se necesita saber sin mentiras ni adornos. O sea, muchas veces los papás se complican sobre cómo empezar a exponer estos temas con los niños, pero en general lo que el niño necesita es que le expliquen las cosas que él tiene dudas. Por ejemplo, si él tiene dudas cómo se llama una parte del cuerpo en específico, esto pasa mucho más con las partes privadas. No es necesario que nos pongamos a explicarle todo lo que es el aparato reproductor. Necesitamos, es más que nada funcionar, responderle lo justo y necesario. Si él tiene una duda, especialmente sobre una parte del cuerpo que es más visible para él, le decimos cómo se llama y le decimos una forma general de su función. Generalmente los niños necesitan eso y con eso están contentos. Y a medida que van creciendo y van teniendo dudas, vamos profundizando en ese conocimiento, pero no es necesario adelantarnos, pero tampoco es necesario ocultárselo ni mentir. Es necesario ir reconociendo cada etapa en la medida en que ellos van exponiendo esa necesidad. Y cómo se genera, digamos, todo esto sobre el autocuidado y cómo se transmite hacia el cuidado con otro, obviamente a través de el autodescubrimiento, que es lo que los niños hacen a través de reconocer sus partes como algo propia, reconocerlos en el orden y la función que corresponde, reconocer que eso también le pasa a los demás, o sea que si yo tengo ojos, probablemente el otro también va a tener ojos. Y si yo me echo líquido en mis ojos y me arde, al otro si le echo líquido en los ojos, le va a arder. Ese tipo de cosas también. La experiencia, obviamente, todo lo que es el conocimiento infantil parte por una experiencia, parte por una interacción. Entonces, a medida que ellos compartan con otros, especialmente con otros que van a ser sus pares, con otros niños, van a ir viendo también los límites de ellos mismos y los límites de los demás. No solamente con lo que tiene que ver muchas veces con dolor o con riesgo, que tenga que ver con peleas o con cosas así, sino también sobre cómo tratar el cuerpo del otro, cómo tratar su persona de una manera respetuosa, que tiene que ver, por ejemplo, que si yo señalo una parte del cuerpo del otro, si yo me burlo, si yo me río, si yo le digo algo feo, eso va a generar una respuesta negativa en el otro, así como genera una respuesta negativa en mí mismo si es una situación que me pasa. Pero es necesario que ellos vayan pasando por esos procesos de interacción para ir descubriendo todo eso. Como decía, la interacción, el poder conversar, el poder compartir con los demás, no solamente con otros niños, sino también como adultos, porque eso les va a dar una noción de cómo se debe relacionar un niño con un adulto. Y obviamente algo muy, muy importante en los niños, que es el ejemplo que le pueden dar principalmente sus principales figuras, digamos, de cuidado, que son los papás, la familia y también los profesores, que son los que también pasan mucho tiempo con ellos. Asimismo, bueno, como le decía a grandes rasgos, a través de todos estos procesos, es que ellos van a realizar un proceso de poder integrar todo este conocimiento, no solamente para ellos mismos, sino comprender que este mundo no solamente me pertenece a mí, este mundo de sensaciones, de cuerpo físico, de reacciones, me pertenece a mí, sino que también le pasa y le pertenece a otro.
de comunicación en donde somos capaces de comprender lo que los otros nos dicen y también expresarnos, y de adaptación y autonomía, donde empezamos a través de todo este proceso a comprender que existen límites y acciones que son adecuadas, inadecuadas, y también que hay límites que otros me ponen y que yo también asimismo debo poner límites a los demás. Para esto es súper importante entonces que como adultos, a través de nuestro ejemplo, le mostremos que nosotros respetamos sus gustos y deseos, aun cuando son niños. Evitamos, por ejemplo, abrazarlos, tocarlos, besarlos, cuando ellos no quieren ese tipo de afecto, porque así le enseñamos que nosotros respetamos lo que ellos quieren y respetamos su cuerpo como un individual. Y asimismo, es algo que debe darse a respetar en su relación con otro. Otorgarle desde muy pequeños espacios y tiempos de privacidad. Porque si nosotros como familia o como colegio no le damos espacio a esta privacidad, va a ir siendo más difícil que ellos después lo integren en otros momentos de la vida, o van a ser más susceptibles a que otras personas lejos de este núcleo de privacidad puedan traspasar estos espacios o estos momentos y ayudarlos a expresar y fijar límites. Algo muy importante es que desde chiquititos podamos ir preguntando, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un beso? Antes de darle un abrazo o antes de darle un beso, no obligarlos a saludar besando a otras personas, tocando a otras personas si es algo que los incomoda, y tampoco, digamos, minimizar lo que son sus reacciones, o sea, reconocer que si hay algo que no le gusta, eso es válido y que los otros deben validarlo igualmente. Todo esto son consideraciones importantes también que nos van a llevar a poder enseñar a los niños a prevenir ciertas situaciones de abuso. Entonces, para esto es súper importante ayudar y guiar comprendiendo que el niño es un ser completo y único. Como les decía antes, muchas veces como adultos se comete el error de pensar de que el niño de cierta forma nos pertenece como hijo, como pariente, como alumno, pero por eso mismo es importante que respetemos lo que son sus reacciones y también sus límites. Considerar la sexualidad como algo natural, necesario, propio, individual, porque si cargamos este tema de manera negativa, de manera ridícula, de manera vergonzosa, ellos van a tener esa reacción y esa noción de este tema en casi cualquier situación que puedan vivir. Darle importancia a su cuerpo para que así mismo ellos puedan cuidarlo, y hablar de intimidad y no de prohibición, porque cuando el tema se toca desde la prohibición, pasa que cuando se encuentra en alguna situación, al sentirlo como un tema prohibido, viene mucho lo que es la culpa. El sentimiento de culpa, de sentirse que están participando o que fueron parte de una situación que no debe ser y que van a ser rechazados o que van a ser estigmatizados de forma negativa por esto. Entonces es muy importante que, claro, se entienda como un tema privado, que se entienda como un tema íntimo, pero no un tema prohibido o un tema malo. Y obviamente no generar falsas expectativas. Muchas veces no se les da las nociones de los riesgos que pueden significar para los niños ciertas acciones o ciertas situaciones. O sea, por ejemplo, todo esto de que siempre saluden con cariño, que siempre saluden con besos, con abrazos, que se sienten en el regazo de los tíos, que los niños sean como muy manipulables por otros adultos, genera como una situación en la que les van quitando una noción que es bastante instintiva de los niños, de tener cierta distancia con los desconocidos, de ir tanteando su relación de a poco. Este sistema de que sea como todo muy manipulable con los niños hace que sea mucho más vulnerable a que no solamente una persona íntima pueda tener ese tipo de acciones con ellos. Y muy importante que desde muy pequeños ellos sepan comunicar y marcar límites que sean generales para todas las personas de su entorno. Entonces, ¿cómo explicamos los temas? Lo más importante de esto es que los niños siempre van a ir adaptando, o sea, van a ir integrando estas cosas a través de las conductas de su entorno y de las personas adultas que van a ser parte de este entorno. Así que es muy importante, ya que ellos aprenden a través de la imitación, de que nosotros tengamos ambientes y situaciones a su alrededor que sean óptimas para que ellos vayan relacionando de manera adecuada digamos, todos estos conocimientos y nociones,
y obviamente que todo lo que es las conductas de prevención y autocuidado sean parte de un día a día, sean parte de una cotidianidad dentro del hogar y dentro de la escuela. Algo que es muy importante que ver entonces, que se ve en estos tiempos, es ciertas acciones que forman mucho parte de su medio, a veces no del directo que se le da como familia, pero que sí forma parte de su medio social, del medio cultural, en donde muchas veces se da el tema de hipersexualización, en donde los niños están, digamos, expuestos a ciertas conductas que son eróticas, que son sexuales, que son cosificantes del cuerpo, y ellos muchas veces la van a imitar, no viéndolas de esa manera, no viéndolas a través de los mismos ojos, de las mismas ideas de un adulto, pero sí haciéndolas parte y naturalizándolas como conductas. Muchas veces como conductas apropiadas que no van a tener muchos límites de situación o de relaciones con personas, porque no van a tener esa capacidad de filtrar. Lo que es también el modelamiento, muchas veces pasa que a los niños se les insiste en tener conductas románticas o casi de pareja con otros niños, de quién es tu polola, quién te gusta, y muchas veces los niños no pasan por esos procesos hasta mucho más grandes. Muchas veces el afecto que ellos pueden presentar con otros niños, con una compañerita, con una vecina, son netamente comportamientos de afecto amistoso, fraternal, pero es muy, a través de la cultura sí se insiste mucho en marcar esta tendencia de hombre o mujer y que la relación siempre tiene que ser algo romántico y físico. Y desde pequeño se va incentivando a que se den estas conductas cuanto muchas veces no es necesario. Y también la exposición inadecuada que a través de los medios, del internet, de la televisión, se imparte mucho la exposición a situaciones que son directamente sexuales, íntimas, eróticas, y de vez en cuando, claro, puede pasar que el niño esté viendo algo en el celular o en la televisión y que simplemente pase. Muchas veces no le van a tomar atención, no van a profundizar en eso, pero sí es parte cotidiana. Si todos los días tenemos al niño viendo telenovelas que van a sacar ese contenido, películas que van a integrar ese contenido, el niño va a empezar a integrar otro tipo de vocabulario, otro tipo de noción de las cosas, y va a empezar a normalizar muchas cosas, porque eso es lo que no hace la mente del niño, no filtra las situaciones hacia lo que es adecuado, inadecuado, íntimo, lo que se dice en ciertas situaciones, lo que se dice con ciertas personas, y empieza a manifestarlo de manera mucho más general en su ambiente cotidiano. Entonces, las niñas y los niños pequeños establecen vínculos de apego con aquellas personas adultas que les cuidan y están cerca de ellas. No tienen aún referentes para discernir si cada vínculo es o no de calidad, y los van asumiendo según van llegando a su vida. Y esto tiene relación con lo que les iba comentando antes, y también con lo que iba referido hacia su relación con los adultos de su medio, o sea, para la forma en que se comporten los adultos de su medio y cómo se comporten las relaciones a su alrededor, no solamente de su familia, sino a través de lo que ve, de lo que escucha y de lo que practica, va a ser lo que va a ser su referente de normalidad y su referente de adecuado. Entonces, algo que es súper importante, que los niños tengan autonomía en la gestión de los límites, o sea, que ellos tengan súper claro, y esta parte es muy importante, que pueden besar a otra persona si ellos quieren, que otra persona puede besarlo si ellos se sienten cómodos, pero que no se besa a todo el mundo, especialmente si son desconocidos o son personas que están conociendo recién en una situación nueva, que pueden tocar y que pueden ser tocados, pero que no pueden tocar a todo el mundo ni de todas maneras, que las partes privadas de otros son parte de su intimidad y se tratan con respeto, así mismo como se trata con respeto a las partes de ellos, que no se trata igual a la familia o cercano que a otras personas, que se habla con cuidado y respeto sobre el cuerpo, las cosas que le suceden o lo que se hace de forma privada. Esto es súper importante, lo de que los niños sepan que no pueden decir ciertas palabras o hacer ciertos comentarios en cualquier tipo de situación o a cualquier persona, y que eso siempre va a tener una consecuencia.
y que diferenciar y trazar lo que son espacios públicos, privados e íntimos. Eso también es una cosa fundamental, que los niños sepan que existe esa diferencia, porque muchas veces nosotros pensamos que le estamos transmitiendo esa noción, pero no es así. Entonces, acá tenemos como muchas cosas que decir, pero en general esto se va hacia el hecho de que es importante que nosotros como adultos sepamos, apoyar al niño hacia lo que son las conductas. Por ejemplo, si el niño se está tocando, que es una acción normal, que sepa cómo, cuánto y dónde debe hacer esas acciones. Que sepa que existe, o sea, darle el apoyo, la noción de la normalidad sobre ciertas funciones, ciertas cosas que pasan en su cuerpo, pero que sepamos direccionarlas a lo que son espacios y momentos adecuados. Y reconocemos esto a través de, obviamente, el vocabulario, y lo que era la parte principal, que era conocer su cuerpo, conocer el tipo de personas que trabajan con él, conocer las acciones de manera precisa, porque esto va todo ligado hacia lo que... Son las balas. Ah. Voy a mandar a buscar maestra porque ayer fue la pasada nomás. Ah, sí, lo vendió harto. ¿Y a cuánto están? Ah, una niñita andaba mirando. Mira, mira, más. No, pero ¿en cuánto estamos? O circunstancia de riesgo en la que él pueda estar expuesto. Y va a ser mucho más fácil aclarar cualquier cosa que nosotros podamos tener duda como apoderado o como papá. Asimismo, describir mucho lo que es público y privado. ¿Qué lugares son públicos? ¿Qué lugares son privados? ¿Qué partes de mi cuerpo son públicas? ¿Qué partes de mi cuerpo son privadas? ¿Qué acciones son públicas? ¿Qué acciones son privadas? Y como le decía, siempre irlo haciendo de tener, ojalá, el apoyo o las facultades de poder ir desarrollando con nuestro hijo esta comunicación que nos permita entender bien a lo que él se refiere y poder saber que le entiende bien lo que nosotros le vamos enseñando. Definir también la intimidad. Eso también es algo que muchas veces no se concreta tanto dentro de la educación, y es que ellos sepan definir no solamente sus partes íntimas, sino también lo que es la intimidad de su pieza, cuando él está durmiendo, cuando él está en el baño, que esos son espacios íntimos, que si alguien entra a ese espacio, es importante que tú le digas que no se debe, es importante que tú no traspases ese espacio en los otros, y es importante que lo comuniques si eso pasa. Definir también lo que son las prendas de ropa, las acciones que son íntimas, por ejemplo, desvestirse, cambiarse, ducharse, son acciones que son íntimas y que por lo tanto es importante, al igual que las otras acciones, que ellos sepan comunicarnos cuando esas cosas pasan, qué es lo que pasa exactamente, y que hay ciertas acciones que los otros no pueden hacer con nosotros, por ejemplo, mirarnos o tocarnos o hacer comentarios que nos desagraden o que nos incomoden o que sean directamente llevados a temas íntimos. Asimismo, es también súper importante que una de las primeras cosas que los niños sepan en distintos momentos de su vida y también independiente de cualquier diagnóstico o condición que puedan tener, es a poder darnos nociones de que ellos están de acuerdo o desacuerdo con algo, que nos puedan dar afirmaciones y negaciones, que ellos puedan transmitirnos de cierta forma que algo significa un sí y que están de acuerdo, que algo significa un no. Asimismo, que sean capaces de hacer y responder preguntas y poder definir cómo se sienten con respecto a algo. Entonces, asimismo, como les decía, hay situaciones que nos generan cierto riesgo al incorporarlas muchas veces de manera casual o sin ninguna otra intención, que es el tema de acostumbrarlos a ser tocados de forma obligatoria, sin su consentimiento, sin que le agrade o sin que le agrade la persona que lo hace. También normalizando lo que es la agresión. Por ejemplo, muchas veces
seguimos teniendo nociones sobre la agresión como forma correctiva, pero eso también le da una idea de que su cuerpo no es algo totalmente perteneciente a él y que hay otras personas en ciertas situaciones que pueden traspasar esto, o sea, que pueden hacerle daño. Entonces, si pueden hacerle daño físicamente, también le pueden hacer daño de otra manera, y también manteniendo nociones jerárquicas demasiado estrictas e inflexibles. O sea, si tu papá te dice algo, si tu abuelo te dice algo, si tu tío te dice algo, tú no puedes decirle que no, tú no le puedes poner límite. Si tú lo haces, eres maleducado. Si tú lo haces, estás siendo grosero. Si te dice cualquier cosa tu profesor, está bien. Si te lo dice un médico, está bien. Estas relaciones jerárquicas ultra estructuradas y poco flexibles hacen que después ellos tengan mucho miedo de decir que no o de transmitir ciertas cosas que le pueden pasar, y obviamente conllevar a estas situaciones de riesgo, que es lo que muchas veces hacen las personas que buscan hacerle daño a los niños. Buscan posicionarse en estos lugares de autoridad y buscan a niños que sepan que son mucho más vulnerables a mantenerse, digamos, a seguir, digamos, su autoridad. Y eso sería al final. Muchas gracias. Ahora vamos a lo que son los fundamentos cristianos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana y yo trabajo con el equipo pastoral del colegio. Queremos presentarles principios de educación cristiana en el hogar. Esto quiere decir que quizás antes nos hemos equivocado, pero aquí el Señor nos da nueva oportunidad para empezar y hacer las cosas conforme a su corazón. El primer principio, comenzar temprano. ¿Tía Katy, se ve la imagen? Sí. Ah, sí, ya. El primero, comenzar temprano. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo nos enseña a que no solamente debemos instruir al niño en la parte espiritual, sino que también habla en la parte general de cómo instruirlo, guiarlo, direccionarlo a temprana edad. El segundo principio, presentar un frente unido, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquí es súper importante que el padre y la madre siempre estén unidos, porque sabemos que de repente, no sé si ustedes han escuchado o han pasado las situaciones donde el niño dice, pero voy donde mi mamá, porque mi mamá no me va a castigar como mi papá, o voy donde mi papá, las niñitas sobre todo, que son muy regalonas de los padres, y dicen, mi papá me dio permiso, aun cuando la mamá ya había dado una orden. Entonces, es súper importante que los dos estén unidos, porque dice Dios que el hombre y la mujer son uno solo. Entonces, es importante que siempre los niños puedan ver a ellos dos como uno solo, en las opiniones, en corregirlos, en direccionarlos, que los dos siempre tengan la misma versión o discurso. Tercer principio. Cuarto. A tu hijo, porque el Señor al que ama disciplina. Es importante disciplinar, corregir al niño, porque dice la palabra que al que ama Dios disciplina, porque la disciplina va de la mano con el amor, porque no podemos disciplinar a un niño con rabia, con ira, porque no va a funcionar, porque el niño se va a colocar rebelde y sobre todo los niños ya tienen su carácter. Entonces es importante enseñarle al niño, pero con amor, en todo tiempo, porque sabemos que la respuesta blanda aplaca la ira, y sobre todo con los niños. El siguiente principio. Ten tus emociones bajo control cuando instruyas a tu hijo. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. También hay otro versículo que dice, la respuesta blanda aplaca la ira. A veces nosotros, como mamás y papás que trabajamos, llegamos cansados al hogar. Y a veces también pasan situaciones en nuestro trabajo que estamos de mal genio, tenemos un carácter, y a veces llegamos a la casa y resulta que el hijo también tiene su carácter. Entonces,
a veces si uno sabe que llega cansado, que tiene problemas, es mejor no confrontarnos con nuestros hijos, porque necesitamos estar calmados, tranquilos para poder hablar, porque si vamos con una reacción de rabia, de enojo, de ira, no nos va a resultar hablar con nuestros hijos, porque ellos van a ser como una muralla, donde nosotros vamos a poder hablar y ellos no van a escuchar, no van a recepcionar lo que nosotros queremos transmitir. El siguiente principio. Sé consistente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es importante siempre tener la misma dirección. Si nosotros corregimos a nuestros hijos, si les decimos, hijo, hoy día tienes prueba, pero el niño quiere jugar, entonces tenemos que ser firmes con esa decisión. Mira, hagamos un trato, vamos a trabajar en tus tareas y si hay un tiempo, vamos a poder hacer lo que tú quieres. Puede ser jugar, puede ser salir al parque, sobre todo ahora en este tiempo que está muy lindo, pero que tu sí sea un sí o que tu no sea un no. No podemos ser a medias, porque los niños necesitan esa seguridad de nosotros para que ellos también sean seguros. El séptimo principio. Nunca subestimes la importancia de la actitud, pues Dios ve no como el hombre, ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nunca debemos pasar a llevar las actitudes que los niños tienen. A veces los niños, ejemplo, no sé, nos pasaba de repente con nuestro hijo, que él tenía la iniciativa de todo, o él quería armar todo, y quería hacer siempre todo, y a veces nosotros, pero no, si nosotros lo hacemos, o los adultos sabemos más, y a veces matamos a nuestros hijos con esas actitudes. Entonces debemos valorar, reforzar, felicitar cuando los niños tienen esas actitudes, porque no siempre las tienen, porque recuerden que todo lo que nace de un niño nace desde el corazón, no es que alguien le dijo. Entonces tenemos que cuidar el corazón de los niños, porque ellos, toda actitud que presenten delante de nosotros en nuestro hogar, hay que felicitarlo, decirle, hijo, lo hiciste bien, tú puedes, siempre valorar y reforzar las actitudes de los niños. Siguiente principio. Dale a tu hijo el don de la madurez emocional. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, yo creo que a los que tienen hijos más pequeños les sucede que a veces los niños tienen tan a flor de piel sus emociones, pero es importante el rol de los padres, porque nosotros somos los que guiamos, direccionamos, instruimos. A veces los niños, no sé, van al supermercado y quieren algo, pero a veces también, a veces nuestro bolsillo no puede comprarlo, o a veces simplemente no podemos comprarle todo lo que ellos quieren. ¿Y cómo reaccionan? Con pataletas, con llanto, con gritos. Entonces, tenemos que ayudar a canalizar sus emociones y decirle, mira hijo, ahora no podemos, pero en otro momento sí vamos a poder, pero hay que ayudarlo porque ellos son como caballitos, así quieren correr con sus emociones, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar como padres, como barrera, guiándolos, direccionándolos en todo tiempo. El siguiente principio. Aquí es todo al contrario. No permita que su hogar gire alrededor de su hijo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, aquí sabemos que cuando llega un hijo a nuestra familia es una bendición. Es lo que tanto matrimonio, familia anhela, pero tampoco debe girar todo en torno a nuestros hijos, porque también tenemos que ser neutrales, tenemos que guiarlos, direccionarlos, no porque el niño quiera, no sé, el último teléfono, el último computador, nosotros debemos complacerle. Al contrario, yo creo que se ha perdido una costumbre súper importante de antes. Tu hijo, ¿tú quieres algo? Gánatelo. Enseñémosle que todas las cosas hay que ganárselas por mérito propio, ya sea salir al parque, porque no tiene por qué ser algo material, porque así también como nosotros incentivamos a los niños, a lo material los niños se van a acostumbrar, pero en este tiempo, no sé, pues hay más sol, hay más tarde,
salir a la playa, comer un helado, hacer juegos de mesa, cosas tan básicas que quizás para uno es tan insignificativa, pero para ellos un tiempo que nosotros les demos después del trabajo. Yo sé que llegamos todos cansados y queremos acostarnos y comer algo y dormir un ratito, pero ese sacrificio va a valer la pena porque vamos a alegrar el corazón del niño, pero lo vamos a disfrutar en conjunto, en familia. Siguiente. Sé lo que quieres que tu hijo llegue a ser. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Bueno, yo creo que el dibujo es claro. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Nunca tenemos que olvidar que cuando nosotros caminamos, hay pasitos que nos siguen por detrás. No quiere decir que nosotros podamos formar o reflejar lo que nosotros no podemos ser. Es enseñarle con valores, con principios, para que sean personas buenas, honestas, íntegras en este tiempo. Los niños siempre están queriendo imitar a los demás. En este tiempo de la preadolescencia y adolescencia, ellos imitan a sus pares, pero los pequeños siempre están mirando lo que decimos, lo que hablamos, cómo reaccionamos, porque ellos están imitando, no están en un tiempo de aprender. ¿Y qué es lo que aprenden en este tiempo? De nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Establece normas morales elevadas. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. ¿Saben? No tengan temor en disciplinar a su hijo, en poner normas, en poner reglas, porque desde pequeño, si nosotros hiciéramos este trabajo, no lamentaríamos las consecuencias de la adolescencia, de la preadolescencia, sobre todo que está tan activa. Es importante trabajar desde la edad temprana con los niños, ponerle normas, reglas, para que ellos vayan aprendiendo y sobre todo enseñarle de Dios, el carácter de Dios. Es importante colocar normas y reglas en nuestro hogar, porque sabemos que un hogar enseñándole normas y reglas va a ser un hogar quizás más alegre, con menos problemas, con menos conflictos, y así ellos grandes van a saber respetar también donde están. Ellos después, cuando crezcan, quizás podrán irse y rehacer su vida, pero mientras estén bajo nuestro techo, ellos tienen que aprender que hay reglas, hay normas, y donde vaya, en un trabajo, en los estudios, hay disciplina en todo tiempo. Y el último principio, entienda que el verdadero carácter es formado por la moral piadosa. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Bueno, esto es súper importante porque todos nacemos con carácter, pero cuando tomamos este carácter y lo acompañamos con el carácter de Cristo, vamos a formar personas íntegras, personas conforme al corazón de Dios, porque sabemos que todos nacemos con carácter, pero hay situaciones donde nuestro carácter sobrepasa a otro. A veces somos altivos, somos orgullosos, pero sabemos que si tomamos el carácter de Cristo, esto nos va a ayudar para toda la vida, porque dice la palabra que al altivo lo miras desde lejos, más al humilde, él lo ama. Entonces, si usted ha escuchado estos principios, estos valores, y no ha hecho, no lo ha pegado a usted a su regla, no importa, no se decepcione, no se entristezca, porque sabe que estamos a tiempo. El Señor nos da oportunidades para poder cambiar y decirle, Señor, perdóname si hasta aquí me he equivocado, perdóname si no he instruido, no he guiado a mi hijo como tú quieres que seamos. Pero aquí estamos a tiempo, porque el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor nos perdona. Imagínense cómo nos ama el Señor, con todos los errores y defectos.
¿Cómo no nos va mal para poder guiar a nuestros hijos, poder instruirlos? Así que estos eran los principios que queríamos enseñarles y le dejo con la tía Katy. Muchas gracias y que sean muy bendecidos. Gracias, tía Roxana. Bueno, este tema que hoy día pudimos ver, el autocuidado y el desarrollo de los niños y niñas, es el primero de varios que vamos a ir conversando. Hablamos acerca de la importancia de que es cierto comunicarnos con los niños, enseñarles desde muy pequeños a desarrollar una autonomía, y también cierto lo importante que es que dentro de nuestro hogar haya normas claras, y qué mejor que el Señor para poder direccionarnos y enseñarnos cómo tenemos que hacerlo. Agradezco a los apoderados que están presencialmente acá, también a los apoderados en casa. Les voy a pedir que ahora que ya estamos terminando esta primera jornada, mañana continuamos con el segundo ciclo. Así que les voy a pedir a los apoderados presenciales que se pueden anotar en la asistencia, y también hay unos papelitos por ahí, no sé si Sonia nos puede ayudar a completar, Sonia Martínez, a completar con los papelitos a los apoderados que están, y a los de casa les voy a pedir si pueden, por favor, por el chat o por micrófono, mencionar su nombre y apoderado de quién son, para que también los anotemos en la hojita. ¿Con quién están los micrófonos más? Por allá. Y le pido a los apoderados que están entonces desde casa que puedan, por favor, anotar por el chat su nombre, el nombre de su hijo o estudiante, y también del curso, para que los podamos anotar en la nómina de asistencia. Agradecemos muchísimo el tiempo que han dispuesto para este taller. Recordarles que mañana continuamos ya con algunas cosas muy importantes, ya desde quinto básico en adelante, en cuanto a su desarrollo, en cuanto al desarrollo de su autonomía y autocuidado. Así que les animamos a seguir participando, y ya la próxima semana vamos a hablar acerca de el uso de las tecnologías, el uso también o la importancia del control parental, acerca de cómo los niños utilizan las redes sociales, YouTube, todas estas herramientas que de repente como padres se puede ignorar un poco aquellos peligros a los que pueden estar expuestos. Así que les animamos a que también participen en la nueva etapa, los nuevos talleres que son lunes y martes de la próxima semana. Así que muchas gracias y que el Señor los bendiga. Parece que... A ver, chat. 1, 2. Súper. Voy a ir a buscar una. Apoderada de Ana Pérez. Así que muchas gracias por venir. Ya. Daniel Uribe, apoderado de Sofía Uribe, de cuarto. Ya. Porque conozco a la tía Connie. Yo soy la apoderada de Yuri. No creo que no conozcan a Yuri. Yuri. El segundo básico. Ajá. Yo estuve trabajando un tiempo también con Yuri cuando estaba en quinto. Ajá. Uy, pero ahora está preciosa la Yuri, muy inteligente también. Pero eso es súper bueno, gracias por haber venido. Se lo agradecemos algo súper especial. Los demás, no sé si... déjame compartir. Ya, entonces tenemos a... ¿Vas a cantar una canción, Martín? A ver, Antonella Pacheco. ¿La mamá cómo se llama? Apoderada Ana Pérez. Dijo que nunca le llegó el link. Después tiempo que está activo el micrófono. ¿Me puedes pedir? Ya, Antonella Pacheco. ¿A quién más tenemos? A Evelyn. A Evelyn. ¿Cómo se llama la apoderada de Antonella Pacheco? Ana Pérez. Ana Pérez. Muchas gracias, señora Ana Pérez. Y muchas gracias también, Daniel Uribe. Y a Evelyn también. ¿Y de quién nos falta? Esos son todos. Antonella Pacheco. Sí, ya no lo Pacheco. ¿Es condenante la apoderada de Martín también? Sí. ¿No lo he oído? ¿Cómo se llama ella? A ver, busquemos a de Martín. Sí, Martín, la apoderada estuvo online. Ay, no sé cuál es su nombre. Sí, eso que mismo estaba pensando. Sí, eso fue.